Hola a todos, a todas, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Valladares y soy el director del instituto y vamos a iniciar un ciclo de videos relacionados con distintos temas que tomamos en el instituto con los cuales trabajamos. Temas muy interesantes, son unos pequeños videos cortos de manera introductoria para todas las personas que les interesen estos temas relacionados con el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia, la salud integral. Así que este es el primer video que hacemos y de una serie o ciclo que vamos a ir subiendo a las plataformas para que todas las personas que nos han escrito, que tienen muchas dudas con respecto a estos temas o interés, podamos hacer un ciclo para ellas. Las emociones negativas o estados negativos son un conjunto de impresiones y asociaciones inconscientes guardadas en la memoria de lo que llamamos un centro artificial. Están almacenados en un aspecto de memoria conocido como aparato formatorio, ¿sí? Es un sistema, programa de almacenamiento que tiene cada uno de los centros, el centro intelectual, emocional, motriz, instintivo, y estos asociaciones inconscientes, estas impresiones y asociaciones responden de manera automática, de manera inconsciente, sin nuestra voluntad, a estímulos exteriores o estímulos interiores. Están formadas estas emociones negativas por fijaciones que podríamos decir que son ideas falsas, distorsiones cognitivas u otros errores cognitivos en relación a un montón de fenómenos, ¿sí? Exteriores, ¿no? Personas, ideas, el mundo, etc. Estas ideas falsas son lo que se denominan fijaciones. Por su misma naturaleza, estas ideas falsas o distorsionantes nos conducen a formas de mal uso de la inteligencia, debido a que en su naturaleza misma estas ideas falsas generan otras asociaciones falsas. Por lo tanto, como parte de las emociones negativas, nos conducen a formas de pensamiento erradas, distorsionadas, falaces, ¿no? También dentro de las emociones negativas está esto que se denomina pasión, ¿sí? Las pasiones son estados emocionales, ¿sí? Negativos que están conectados con estas fijaciones. La pasión tiene un impulso hacia algo. Puedo sentir pasión hacia un objeto, idea, persona, y es un impulso que me lleva y me pierdo. Me identifico con este impulso y me pierdo de mí mismo. Paso a ser el impulso. Es como cuando soy tomado, por ejemplo, por la ira. Me transformo en la ira. No siento ira, sino que soy la ira. Ese fenómeno se denomina identificación, que también es una emoción negativa. En general, la trampa de las emociones negativas, podríamos decir, es que creemos o siempre hemos pensado que se producen estas emociones negativas o estados negativos por culpa de los demás, por culpa de las otras personas o de las circunstancias. En realidad, estos estados negativos o emociones negativas nos fueron, podríamos decir, inoculados desde nuestra infancia. Desde que somos pequeños, pequeñas, han sido transmitidos por nuestro entorno, familiares, padres, entorno del colegio, amigos, amigas, etc. Las impresiones o emociones negativas, con sus verdaderas asociaciones que tienen, funcionan de manera mecánica e inconsciente, no las podemos ver. Como fenómeno, lo inconsciente tiene esas características, que es algo invisible y además que funciona sin voluntad. Así que se generan patrones de respuesta automáticos. O sea, recibo una impresión en particular, exterior, y inmediatamente algo interior mío reacciona, manifestando estas emociones negativas. Vamos a estudiar por separado, son muchas las emociones negativas, por mencionar algunas: la consideración interior,
las expectativas, la inseguridad, la desconfianza, son emociones negativas. El punto es cómo funcionan de manera interior inconsciente, no tenemos forma de controlarlas y como nos terminamos identificando con ellas. El trabajo interior implica estar basado en una sentencia, ¿no? El inconsciente no es nuestro destino. Tenemos la posibilidad de adquirir mayor conciencia, de despertar, pero para eso tenemos que hacer un trabajo específico. Eso es muy importante. En estas emociones negativas podemos también decir que hay una especie de indulgencia. Uno se las justifica, se consciente alguna de estas emociones negativas. Hay personas que puede que no se permitan el miedo, pero pues se permiten la ira y la van a justificar. Me enojé con alguien porque me dijo tal cosa, ¿no? Hay personas que no se consienten la ira, no se permiten la ira, pero se permiten la autocompasión. Hay personas que se permiten la desconfianza, pero no se permiten otra emoción negativa. Eso es muy importante. La dinámica de estos estados negativos, que son bien complejos, podríamos decir que existe inicialmente una tentación o motivo. O sea, hay un motivo o tentación que gatilla la manifestación de este estado negativo o emoción negativa. Luego aparece una obsesión o compulsión con el estado negativo. Después, este estado negativo o emoción negativa me toma, ¿sí? Me identifico con ella, soy dominado por esta pasión, finalmente. Lo que en algún aspecto aparece aspectos sombríos, ¿no? De la sombra, dentro del lenguaje junguiano. Las emociones negativas relacionadas con los eneatipos se refieren a un término que se denomina rasgo principal. Cada eneatipo del eneagrama tiene lo que se denomina un rasgo principal. ¿Qué es esto? Es la emoción negativa principal sobre la cual gira nuestra vida. Hay emociones negativas secundarias, que son como satélites de esta emoción negativa principal. Así que es muy importante descubrir a través de un trabajo cuál es mi rasgo principal o emoción negativa principal en mi estructura de personalidad. En el trabajo con las emociones negativas existe la posibilidad, por supuesto, de transformarla, ¿no? No ser poseído por estas emociones negativas. Ese trabajo principalmente es reconocer cuál es el rasgo principal o la emoción negativa principal de mi personalidad y cuáles son las secundarias, ¿sí? Y dejar de, por supuesto, glorificarlas, sentirlas necesarias o justificarme con ellas, ¿sí? Principalmente nos justificamos mucho. En algunos casos nos da como poder, ¿sí? Algún tipo de emoción negativa y su manifestación nos da una forma manipuladora en relación con los demás. Entonces debemos hacer un cambio de mente, metanoia, ¿no? Cambiar nuestra mente y darnos cuenta que estas emociones negativas no nos sirven para nada, que lo único que hacen es distorsionar la percepción de la realidad y mi relación con las demás personas, y que me restan mucha energía y que son perturbantes. Cuando estamos identificados con alguna emoción negativa, son esos estados que no nos dejan dormir en la noche, que son estados obsesivos recurrentes, un estado emocional obsesivo, ¿no? Que puede llevar varios días con esa emoción negativa y no me la puedo sacar de encima. Entonces, es muy importante poder desidentificarnos de estas emociones negativas, porque son muy dañinas, nos restan mucha energía y, por supuesto, nos bajan la posibilidad de nuestro nivel de conciencia. Existen grupos de emociones negativas, ¿sí? Las podríamos agrupar, ¿no? Entonces, estas emociones negativas también tienen efectos sobre el cuerpo físico. Dentro de estos grupos de emociones negativas están lo que se denomina emociones agresivas. Las emociones negativas agresivas son en contra de los demás.
Ahí está, por ejemplo, el odio, la crítica destructiva, la acusación, etc. Aparece, al manifestarse esta emoción negativa, un desequilibrio en todo el organismo, reguladores, por ejemplo, trastornos digestivos, nerviosos, circulatorios, predisposición a traumatismos, hay una descarga grande energética. Siento inmediatamente que me baja mucho la energía, ¿no? Otro grupo de emociones negativas es las emociones depresivas, que aparece la inseguridad, la desconfianza, el temor. ¿Sí? ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿No? Desciende nuestra energía vital, se lentifica todo, ¿sí? Los procesos vitales. Bajan las defensas orgánicas, dificulta toda actividad física. Bueno, también las emociones negativas tienen efectos negativos sobre nuestra mente. ¿Sí? O sea, desequilibran las perspectivas de la situación, provocan juicios y decisiones impulsivos, extremistas, muy subjetivos, causan inestabilidad mental, falta de concentración, generan discusiones a veces, sobre todo las emociones agresivas, agresividad verbal, etc. También disminuyen la productividad mental, inducen a ideas negativas, ¿no? Anulan iniciativas, limitan y oscurecen de manera progresiva la perspectiva mental, producen generalmente aislamiento en las personas. En las emociones negativas también existe una cierta tendencia, ¿no? Se pueden agrupar por tendencias. Hay emociones negativas que se denominan dependientes, que son hacia las personas. Hay emociones negativas que se denominan agresivas o en contra de las personas. Y emociones negativas que se denominan depresivas, que nos apartan, que es aparte de la gente. También podemos con las emociones negativas asociarlas a los grupos o eneatipos, ¿no? Entonces podríamos decir que estas emociones negativas en contra de la gente o emociones agresivas están principalmente como rasgos principales en los eneatipos 1, 7 y 8. Aquí aparecen algunas como la crítica destructiva, la falta de consideración exterior, la ira, el resentimiento. Otro grupo de emociones negativas se denomina aparte de la gente o emociones depresivas, está principalmente en los eneatipos como rasgo principal, eneatipos 4, 5 y 6. Algunas de estas emociones negativas están la depresión, el pesimismo, la autocompasión, la desconfianza, la acusación, la envidia. Y por último están las emociones negativas hacia la gente o emociones dependientes, que están principalmente como rasgos principales en los eneatipos 2, 3 y 9. Algunos ejemplos de esta está la consideración interior, las expectativas, la identificación, también el mentirse a sí mismo. Bueno, esto fue una vista general, introductoria de lo que son las emociones negativas, eh, su manifestación también o efecto en el cuerpo, en nuestra mente, también asociada al concepto del rasgo principal, o sea, a cada eneatipo o estructuras de personalidad. Las emociones negativas no nos ayudan en nada, no valen un peso. Eso sí, nos quitan energía y hacen permanecer nuestro estado de inconsciencia y dormidos. ¿Sí? Son patrones inconscientes que fueron forjados en nuestra infancia y que responden de manera automática ante los estímulos exteriores e interiores. Debemos desarraigarnos de nuestras emociones negativas para poder tener una vida más consciente y más plena.